anunciar a nuestras vidas. Bienvenidos todos. Qué bueno que usted ha venido esta noche para recibir la palabra de Dios. En el ideario, en el imaginario común, en el imaginario que tenemos de los dioses, la gente tiene una idea, y es que los dioses o Dios es como un ser humano. De hecho, hablamos de dioses como Zeus, dioses como los dioses del Olimpo, que tenían necesidades como los seres humanos. Y de hecho se dice, por ejemplo, que Zeus tenía varias mujeres porque tenía necesidad de tener relaciones sexuales, que habían otros dioses que tenían necesidad de ser alimentados. Esa idea, que es una idea mitológica, una idea que viene del paganismo, ha sido implementada también dentro de la iglesia cristiana y ha empezado a ver como una idea de que Dios tiene necesidades como los seres humanos, que tiene necesidad de comer o de dormir, o bueno, una gran cantidad de ideas que son contrarias a la Escritura. Hoy quiero hablarle de un atributo de Dios, un atributo muy importante de Dios que se llama la aseidad. Voy a tratar de que podamos entenderlo. Es un término y un atributo interesante, que podamos entenderlo y comprenderlo a la luz de la Escritura. Quiero tomar un texto de la Escritura. En esta semana estuvimos hablando con mi esposa acerca de ese texto. El domingo pasado estuvimos hablando de este texto. Quiero que hoy podamos abordarlo de nuevo. El miércoles pasado fue que estuvimos hablando de este texto, pero quiero que podamos abordarlo de nuevo en el discurso del apóstol Pablo en Hechos 17:24. Dice: Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, ya que es el Señor del cielo y de la tierra, no vive en templos hechos por hombres. Y las manos humanas no pueden servirlo, porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. Hoy quiero hablar acerca de cómo Dios vive, sobrevive y se sustenta a sí mismo. Les decía ahora que la gente va teniendo, de hecho hay doctrinas cristianas que tratan de enseñar que Dios depende del ser humano, o que hay una codependencia, o que hay una necesidad de Dios para con el ser humano, o sea que Dios necesita al ser humano. Y hay doctrinas que dicen que Dios creó al ser humano con el fin de que lo acompañara, que creó al ser humano porque se sentía solo, que creó al ser humano porque necesitaba a alguien que pudiera ejecutar las obras de Dios. Pero quiero decirle hoy algo importante. Antes de que el hombre existiera, ¿existía Dios? ¿Sí o no? Claro que sí, ¿cierto? Entonces, antes de que existiera el ser humano, existía Dios. Antes de que existiera cualquier otra cosa en la creación, existía Dios. Eso nos indica que Dios no necesita de nada ni de nadie. La aseidad significa de sí mismo. Eso quiere decir que Dios de sí mismo se sostiene y se sustenta. Dios no necesita nada. Y quiero que podamos mirar algunas cosas interesantes de este pasaje, de otros pasajes, y poder comprender lo que Dios quiere enseñar. Lo primero que entendemos aparece aquí en el versículo número 25. Dice: y las manos humanas no pueden servirlo, porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. Lo primero que podemos encontrar es que Dios no depende de nada ni de nadie. Mire lo que dice el versículo número 25. Y las manos humanas no pueden servirlo, porque Él no tiene ninguna necesidad. ¿Qué tal si lo decimos, esa frase, a la voz de tres, todos? Dice: 1, 2 y 3. Y las manos humanas no pueden servirlo, porque Él no tiene ninguna necesidad. Mire, interesante. Todos nosotros tenemos necesidades que deben ser suplidas por otras personas. De hecho, el ser humano es una de las criaturas más vulnerables de la creación de Dios. Cuando un niño nace, cuando un bebé nace, no puede sustentarse a sí mismo hasta mucho tiempo después, ¿cierto? Si usted tiene un bebé, de hecho, hemos escuchado esas historias trágicas de personas que han tenido un bebé y lo han tirado a la basura. ¿Qué pasa cuando cogen un niño y lo tiran a la basura? ¿Cuánto puede sobrevivir ese bebé? Horas. No puede sobrevivir ni quedar días, sino horas. Si no lo rescatan a tiempo, va a morir de hipotermia, va a morir porque la hipotermia lo va a consumir. ¿Qué nos muestra eso? Que el ser humano es vulnerable, que depende de los demás. ¿Hasta cuándo depende uno por ejemplo, de los padres?
en el sentido de que le hagan a uno todo. Cuando un bebé de 6 meses, de 1 año, no puede hacer nada por sí mismo, no se puede cambiar. La verdad es que uno de bebé es como una carga para todo el mundo, porque en realidad todos se lo tienen que hacer. No hay manera de que usted pueda alimentar por sí mismo, no hay manera de que usted pueda llevarse algo a la boca por usted mismo, nada puede hacer usted por sí mismo. De hecho, no solamente nosotros, todas las criaturas de Dios dependen de otras cosas. Hay cosas o hay seres tan poderosos como animales que vemos que tienen un gran vigor y una gran fuerza. Encontramos los leones, por ejemplo. El rugido de un león se puede escuchar incluso a metros de distancia, incluso a kilómetros de distancia, si está en la situación apropiada. Un león puede llegar a pesar casi 1 tonelada y puede llegar a ser tan fuerte y tan poderoso que derribe cualquier cosa. Sin embargo, un león no puede vivir por sí mismo. Depende de otras cosas, depende de otras situaciones. Pero Dios no depende de nada. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna necesidad. Dios no tiene ninguna necesidad. Dios no le da hambre. El Salmo 121 dice que Dios no duerme ni tiene ningún tipo de necesidades. Dios no le da hambre allá en el cielo. No es que Él se levante y dice que vamos a desayunar hoy. Dios no tiene necesidad de absolutamente nada. No tiene ni hambre, ni sueño, ni sed, ni necesita compañía, ni necesita algún apoyo emocional. Dios no necesita absolutamente nada. Lo primero que podemos encontrar es que Dios no necesita absolutamente nada. Dígalo conmigo, Dios no necesita nada. De hecho, el texto, ¿qué es lo que dice? Y las manos humanas no pueden servirlo porque Él no tiene ninguna necesidad. Dios no necesita absolutamente nada. Eso nos lleva a una cosa que es interesante, y es que Dios no depende de nada, pero todo depende de Él. ¿Cómo le parece eso? Dios no depende de nada, pero todo depende de Él. Hay cosas que nosotros podemos llegar a pensar que hicimos porque nosotros pudimos, quisimos, tuvimos la fuerza, tuvimos el poder, pero la realidad del asunto es que Dios es el que hace que todas las cosas se produzcan, porque no depende de nada, pero todo depende de Él. Yo les decía en estos días que la causa primaria siempre es Dios. Nosotros siempre vemos la causa secundaria. Entonces salimos y decimos, el piso está mojado. ¿Por qué está el piso mojado? Salimos a la calle y vemos el pasto mojado. Y decimos, ¿por qué el pasto está mojado? Porque llovió. Entonces nosotros pensamos que esa es la causa primaria. Pensamos que la causa secundaria es el piso mojado, ¿cierto? Cayó agua. Pero creemos que la causa primaria es que llovió. Pero en realidad la causa primaria, ¿cuál es? Dios hizo que lloviera. Dios envió la lluvia. Entonces Dios es la causa primaria de todo. Nosotros dependemos de Él, pero Él no depende de nada. Y lo dice el versículo. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. Mire, es interesante porque lo que acabamos de decir es muy profundo. Dios no tiene ninguna necesidad, pero hizo que los seres humanos y toda la creación dependiera de Él. ¿De qué dependemos? La fuente de toda vida, ¿quién es? Dios. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. Es interesante. El ser humano no muere ni vive porque esté esa vida o esa muerte en mano de alguien, sino que la vida y la muerte están en mano del Señor. Ana, la mamá de Samuel, lo declaró diciendo, Él da vida y mata a quien quiere. Nuestra vida depende de Dios. Mire, hay tantas personas que deberían estar muertas hoy y que están vivas de milagro porque Dios les concedió la vida. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay tanta gente que debería, según nosotros, estar viva, pero que se murió porque Dios decidió que ya no debía estar más acá. Entonces, lo primero que podemos entender es que Dios no tiene ninguna necesidad, pero segundo, que aunque Dios no depende de nadie, todos dependemos de Él. Mis hermanos, esto es muy importante y aunque al final quiero que podamos hacer algunas conclusiones, quiero que podamos entender que todo lo que necesitamos, requerimos
y esperamos está en las manos del Señor. No está en nuestras manos, no está en las manos de otra persona. A veces Dios utiliza a las personas para ayudarnos. Mire, Dios puede hacer lo que quiera y ayudar a alguien de la manera en que Él quiera. Es interesante, por ejemplo, mirar en la Biblia la historia de un hombre llamado Elías. Conocemos la historia de Elías, ¿cierto? ¿Y qué nos dice la Biblia acerca de Elías? Que profetizó que no iba a llover por el tiempo en que él lo declarara. Y fue y se escondió en un arroyo. Allí tomaba agua. Pero dice la Biblia que los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. O sea que lo que él comía era hamburguesa. Todos los días, por la mañana y por la tarde. Y agua. Pero piense usted que el cuervo es de la familia de los gallinazos, de la familia de los carroñeros. ¿Qué comen ellos? ¿Qué comen los carroñeros? De todo, ¿cierto? De todo, pero principalmente carne. Y es interesante que ellos llevaban el pan y la carne por la mañana y el pan y la carne por la tarde. Dios hizo que este hombre de Dios fuera alimentado sobrenaturalmente por los animales. Pero después de eso se seca el arroyo y Dios lo lleva a la casa de la viuda de Sarepta y allí es alimentado por una mujer que era muy pobre. Dios puede utilizar cualquier cosa, mis hermanos. Puede utilizar animales, puede utilizar personas, puede utilizar situaciones, circunstancias, puede utilizar cualquier cosa, pero la causa primaria es Él. La respuesta está en las manos de Dios. Él sabrá cómo hacerlo, pero la respuesta está en las manos de Dios. Por eso debemos depender de Él y no de las personas, y no de nuestro trabajo, y no de lo que hacemos, no de nuestras propias manos. No son nuestras manos las que proveen la comida que tenemos en la mesa, es la mano de Dios poderosa que nos sustenta y nos bendice. ¿Cuántos dicen amén? De lo primero, Dios no tiene necesidad de nada. Segundo, Él sustenta todas las cosas. Él hace que todas las cosas sean sustentadas por su poder. Lo tercero que podemos ver es que Dios no tiene ningún origen. El Salmo 90 y el versículo número 2 dice: antes de que nacieran las montañas, antes de que dieras vida a la tierra y el mundo, desde el principio y hasta el fin, tú eres Dios. Todos tenemos un principio y tendremos un final. ¿Cuántos dicen amén? Todos nacimos en algún momento y todos tendremos un final. Alguna vez, en algún momento, alguien va a tomar café a nuestras costillas. ¿Cierto que sí? Alguien va a tener que asistir a nuestro velorio, a nuestro funeral. Bueno, si Cristo no viene antes. Pero todos estamos destinados a la muerte. El apóstol Pablo en Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice que está destinado para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Eso nos habla entonces de que está destinado, o sea, que ya está premeditado que los hombres se mueran, ¿cierto? Que los hombres fallezcan. Es interesante porque tenemos un principio, pero todos tendremos un final. Pero lo que dice la Escritura aquí es algo muy poderoso. Está hablando de Dios. Antes de que nacieran las montañas. Piense usted, miramos las montañas que rodean nuestro barrio. Podemos mirar hacia las veredas que están allá, la Bella, esas veredas de por allá. Miramos las montañas. ¿Cuántos años tiene una montaña de esas? ¿Cuántos años tienen? Uno no puede decir, mira, que yo vine a este barrio y esa montaña no estaba. No podemos. ¿Por qué? Hay una palabra que se utiliza que es perenne, quiere decir que permanece, que siempre ha estado. Las montañas, ¿hace cuánto están? Siempre han estado. Y mira aquí dice, antes de que nacieran las montañas. ¿De qué estamos hablando? O sea, antes de que el mundo existiera. Antes de que dieras vida a la tierra. Eso es interesante. Antes de que este mundo existiera. A la tierra y al mundo. Desde el principio y hasta el fin, tú eres Dios. Antes de que todo existiera, ¿qué había? ¿Qué existía? Dios. Antes de que el mundo, el universo, las galaxias, los planetas existieran, ¿qué existía? Dios. Eso nos indica algo interesante, lo que les decía, creo que fue el domingo, hablando acerca
del despojo de Cristo, la kenosis de Cristo. Les decía que Dios no tiene principio ni fin, porque es diferente a la creación. Él se rige por normas y reglas, estatutos diferentes a su creación. Y la creación de Dios es de pronto inmortal, tiene un principio. Tal vez no tendrá final, pero la verdad es que Dios es eterno. Desde el principio y hasta el fin, tú eres Dios. Dios no tiene principio. Cuando yo estaba jovencito, estaba pequeño, recuerdo que estaba jugando. Yo les conté una vez que estaba jugando y en medio de las preguntas que uno como pequeño se hace, decidí preguntarle a mi hermana. Ella era catequista, enseñaba en la iglesia católica, y entonces decidí preguntarle por molestar. Le dije: Claudia, ¿y quién creó a Dios? ¿Quién creó a Dios? Y entonces ella me miró y ella era muy tierna y muy amable conmigo y me dijo: haz bobadas, te pregunta tantas bobadas. Y entonces yo decidí poner la apuesta más alta y le dije: es una tarea que me pusieron en la escuela. Eran las 9 de la noche. ¿Y para cuándo es la tarea? Me pregunta ella. Yo le dije: para mañana. Hasta ahora que viene, y me empezó a alegar. Esa ha sido mi vida, que todas las mujeres me aleguen. Y entonces empezó a alegarme. ¿Por qué? ¿Qué no sé qué? ¿Por qué? Bueno. Entonces me tomó, ella era catequista, y me llevó donde la jefe de las catequistas. Que mire que este muchacho no perdió la oportunidad de hacerme pasar una vergüenza. Que este muchacho a la hora que viene a decir que mire, que le pusieron otra, que quién creó a Dios. Ella la miró, abrió los ojos y dijo: yo no sé, pero pregúntele al padre. Y me llevaron ante el sacerdote católico. Ya eran como las 10 de la noche. Él nos recibió con mucha alegría, imagínense. Estaba en la cama, estaba acostado, pero lo hicieron levantar porque un niño, yo en ese tiempo era gordo, más gordo todavía, gordo y cachetón. Fuimos y le preguntamos: padre, ¿quién creó a Dios? Nos miró y dijo: ¿para qué preguntan tantas bobadas, hombre? No, que es que al niño le pusieron la tarea que... ¿Yo qué voy a saber? ¿Yo qué voy a saber quién hizo a Dios? Claro, la respuesta está en la Biblia. ¿Quién hizo a Dios? Nadie. Porque Dios no tiene principio. Eso es un misterio. No tenemos cómo entenderlo. Pero Dios no tiene principio ni tiene fin, porque nadie lo creó. Dios no tiene origen. Y esa es la aciedad de Dios. El hecho de que como nadie lo creó, nadie lo sustenta, no depende de nadie, entonces Él se sustenta a sí mismo. Vive para sí mismo y es por Él mismo. Mire lo que dice la Escritura en Juan 5:26. El Evangelio de Juan, capítulo número 5, versículo 26, dice: el Padre tiene vida en sí mismo y le ha entregado a su Hijo ese mismo poder de dar vida. Mire, qué interesante. El Padre tiene vida en sí mismo. Mire, interesante porque esto es muy importante que lo podamos entender. Su vida depende de Dios. Usted no puede sustentar su propia vida. Hay gente multimillonaria que ha tratado de vivir más. ¿Y lo han podido lograr? No. Gente que tiene mucho dinero, por ahí dicen, hay una historia, un cuento que dice que Walt Disney, con todo su dinero, trató de criogenizar su cuerpo y que por ahí está el cuerpo congelado esperando a que la ciencia avance y puedan revivirlo en una época en donde la gente pueda vivir más. Pero, ¿sabe qué dijo el Señor Jesús acerca de eso? Nadie, por más que se angustie, puede darle una hora más de vida a su cuerpo. Todos tenemos una fecha de vencimiento. ¿Usted ha visto la fecha de vencimiento suya? Está como por... No, mentiras, no. Dios la sabe, Dios la conoce. Dios sabe que tenemos una fecha de vencimiento. El día de nuestra muerte está escrito en los cielos. Está predeterminado. Está establecido. Está listo en los cielos el día, la fecha, la hora de nuestra muerte. Y dice la Biblia, dice la Escritura, que por más que nosotros tratemos de alargar nuestra vida, así sea una hora, no lo podremos hacer. Porque nuestra vida depende de Dios. Y lo que dice el texto es que la vida depende de Dios el Padre. El Padre tiene vida en sí mismo.
Nuestra vida depende no de nosotros, no de otros, sino de Dios el Padre. Pero interesante, pero la vida del Padre no depende de nadie. Nadie decide sobre la vida del Padre. Y es interesante porque esto nos indica que el Padre vive por sí mismo. Él mismo se ha dado vida. Pero además de eso, en Romanos 11:36 nos dice lo siguiente: pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Lo primero es que Dios, el Padre, vive por sí mismo, pero además vive para sí mismo. Nosotros debemos vivir para Dios, pero Dios, ¿para quién vive? Para Él mismo. Él vive para satisfacerse a sí mismo. Mire, ¿por qué sí Él y no nosotros? Porque nuestros deseos son malsanos. Si decidimos vivir para nosotros mismos, vamos a terminar mal. Piense usted en que usted decide satisfacer todos sus deseos. ¿Cómo termina? Va a terminar mal. Hemos visto, por ejemplo, esos hombres multimillonarios, excéntricos, que viven para satisfacer sus propios deseos. ¿Cómo terminan? Ahogados en vómito, muertos de una sobredosis. Uno de los grandes artistas, de los grandes cantantes en el mundo, fue un hombre llamado Elvis Presley. ¿Ha escuchado alguna vez de él? Elvis, el gran Elvis. Nosotros teníamos amigos que les dejábamos el Elvis, el visco, el visajoso. Bueno, pero Elvis Presley era un gran cantante. Rock and roll cantaba. Conocido en el mundo entero. Pero era creyente. Inició su vida cristiana, pero en su vida musical, cantando en las iglesias. Hay un coro muy famoso que lo han cantado varias personas. En español lo han cantado Cristín de Clario, Rescate, Cuando los santos marchen. ¿No han escuchado alguna vez? Cuando los santos marchen ya con su corona en vez de cruz. Señor, yo quiero ir con ellos para reunirme contigo. Ese himno fue de Elvis. Lo creó Elvis Presley. Pero Elvis Presley, un domingo, fue a una iglesia, gordo, hinchado, a causa de las adicciones, de la vida que llevaba. Estaba ahí sentado y el predicador le dijo: te tienes que arrepentir, tienes que volverte a Dios porque vas a terminar muy mal. Eso fue un domingo. Y al martes lo encontraron con una sobredosis, ahogado en vómito, en medio de su cuarto de baño, a causa de una sobredosis que había tenido. ¿Para qué vivió Elvis? Para él mismo. ¿Para qué vivió Elvis? Para satisfacerse él mismo. Por eso es que nosotros no podemos vivir para eso, porque terminaremos mal. ¿Cuántos dicen amén? El hombre más rico del mundo. ¿Cuál ha sido el hombre más rico del mundo? ¿Qué piensan ustedes que fue? En toda la historia, el hombre más rico de la historia del universo, el rey Salomón. El rey Salomón. ¿Sabe qué dijo el rey Salomón? Yo hice todo lo que a mí me dio la gana y terminé entendiendo que todo eso no llena el corazón. Pero Dios sí puede vivir para él mismo porque sus intenciones y sus deseos son buenas. Mira lo que dice la Biblia: pues todas las cosas provienen de él y existen por su poder y son para su gloria. A él sea toda la gloria por siempre. Amén. ¿Para qué existen todas las cosas? Para la gloria de Dios. ¿Por qué hay planetas en donde no hay nadie? ¿Para qué? Para la gloria de Dios. ¿Por qué nacimos? ¿Por qué vivimos? Muchos de ustedes, los que están sentados acá, nacieron en medio de situaciones difíciles y se criaron de milagro. ¿O no es así? Muchos nacieron de milagro y viven de milagro. ¿Y sabe por qué están vivos? Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Vivimos para Él. Pero además Proverbios 16:4 nos dice: el Señor ha hecho todo para sus propios propósitos, incluso el perverso para el día de la calamidad. ¿Cómo le parece ese versículo? ¿Qué tal si lo leemos a la voz de tres todos? 1, 2 y 3. El Señor ha hecho todo para sus propios propósitos, incluso el perverso para el día de la calamidad. Dios todo lo hace con un propósito. Cada cosa que ha creado y que ha hecho, la ha hecho con un propósito. Tiene un plan detrás de ello.
La gente me pregunta y me dice, pastor, pero ¿por qué Dios permite que el diablo sea diablo? Y mire lo que dice, incluso el perverso para el día de la calamidad. ¿Sabía usted que Dios usa el diablo? Mire, la gente vive pensando, yo en estos días escuchaba a un predicador, que el Señor lo perdone, que un tipo tan loco, una doctrina tan extraña. Según él, decía que el diablo hizo un plan contra él y lo iba a matar. Y Dios se dio cuenta. Que él no sabe cómo Dios se dio cuenta, pero que Dios se dio cuenta y mandó a parar el plan. Mi hermano, no hay nada que se mueva en este mundo si no es por la aprobación y la anuencia de Dios. De hecho, cuando el diablo se levantó contra Job, ¿quién tocó la piel de Job? ¿Quién hizo que a Job le diera lepra? ¿Quién? El diablo. El Señor lo reprenda. ¿Quién le quitó los hijos a Job? El diablo. ¿Quién le quitó la riqueza a Job? El diablo. ¿Y quién le permitió al diablo que tocara a Job? Dios. Antes de que el diablo pudiera tocar a Job, le pidió permiso a Dios. No hay ningún plan que el diablo haya hecho contra usted en donde Dios no esté ahí presente. Y como Dios estuvo presente y permitió que pasaran cosas, es porque al final todo va a salir bien. ¿Sabe qué dice el libro de Job al final? Dios le devolvió el doble a Job. Dios le devolvió el doble. Los hijos que tenía eran muy tremendos. Murieron, pero Dios le dio 7 varones y 3 hijas. Y dice que las 3 hijas de él eran tan hermosas que no había ninguna como ellas en la tierra. Yo a veces me pregunto, ¿será que mi esposa es hija de Job? Porque dice la Biblia que eran tan hermosas que no había cómo comparar a esas mujeres con otra mujer en la tierra. Interesante. Dios le dio el doble. El doble. O sea, lo bendijo mucho más. Lo único malo fue que fue con la misma mujer. Esa que le dijo, maldice a Dios y muérete. Pero Dios bendijo a Job. Los planes de Dios están sujetos a lo que Él quiere y Dios tiene un plan, un propósito con cada cosa. Estamos pasando por situaciones muy duras. Sentimos que el diablo se ha levantado. Yo a veces siento que el diablo se ha levantado contra mí. Yo a veces, no he visto que a veces todas se juntan. Problemas económicos, problemas familiares, problemas emocionales, problemas en el trabajo. Nadie lo entiende a uno dice y nadie lo entiende. Yo a veces siento que es el diablo. Pero hay una buena noticia, si el diablo se ha levantado es porque Dios le dio permiso y porque al final habrá una bendición. ¿Cuántos dicen amén? Siga perseverando, siga creyendo, siga confiando en que Dios tiene un plan. Dios va a hacer algo específico y especial. Bueno, ahora, lo segundo que quiero que podamos mirar, lo primero es que entendemos que Dios es poderoso, soberano, eterno, que no depende de nada ni de nadie. Pero vamos a tratar de mirar esa asidad de Dios también en Cristo. Recordemos que según la Escritura nos dice, existe un Dios, pero que está representado en 3 personas diferentes. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Cada uno de ellos es Dios, pero no son 3 dioses diferentes. Y la Biblia dice algo interesante, el Padre tiene vida, pero según Juan 5:26, Juan capítulo número 5 y el versículo número 26, nos dice algo interesante y es que nos dice, el Padre tiene vida en sí mismo y le ha entregado a su Hijo ese mismo poder de dar vida. Así como el Padre tiene vida en sí mismo, ¿qué tiene el Hijo? También el poder de tener vida en sí mismo. La vida del Hijo no depende de nadie. Por eso es que el Señor Jesús dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la entrego. Al Señor Jesús no lo mató Poncio Pilatos, ni lo mató Caifás, ni lo mataron los romanos, ni los judíos, ni el diablo. El Señor Jesús entregó su vida porque Él tiene el poder de entregarla y de tomarla a sí mismo. El Señor Jesús también entonces tiene ansiedad o la capacidad de vivir para sí mismo. Pero eso, ¿qué tiene que ver con nosotros?
Usted me dirá, pastor, yo no entendí mucho y eso qué tiene que ver conmigo. En relación conmigo, ¿qué tiene que ver? El hecho de que Dios el Padre y Dios el Hijo tengan la capacidad de sostenerse y de vivir para sí mismos. Es sencillo. Quiero hoy tener cuatro conclusiones importantes. Primero, miremos lo que dice Juan 15 y el versículo número 5. Juan capítulo número 15 y el versículo número 5 dice, ciertamente, dice el Señor Jesús, yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto porque separados de mí no pueden hacer nada. ¿Qué tal si usted mira a su vecino y le dice esta parte final? Mira a su vecino y dígale, porque separado de Jesús, nada podemos hacer. Usted, separado de Jesús, nada puede hacer. Vamos a hacer la dinámica. Mira a su vecino y dígale, separado de Jesús, nada puede hacer. No hay nada, no hay absolutamente nada que podamos hacer separado de Jesús. Bueno, a usted le da pena, entonces levante su mano derecha. A ver si levante su mano derecha y diga, separado de Jesús, nada puedo hacer. No hay nada que podamos hacer separado de Jesús. Mire, la autosuficiencia que nosotros tenemos es una ilusión. Es una ilusión. La gente dice, mire, yo he escuchado que la gente dice, cuando se quiere, se puede. Y eso es una mentira del diablo, hermano. Porque usted puede querer una cosa mucho, y si Dios no la quiere, no se puede. De hecho, hay un dicho por ahí, incluso que es católico, que dice, cuando Dios no quiere, los santos no pueden. ¿Lo he escuchado alguna vez? Cuando Dios no quiere, los santos no pueden. Cuando Dios arriba no da la orden, acá no se puede hacer nada. No se puede lograr nada, no se puede hacer nada. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque separados de Dios, nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Miren, mis hermanos, yo he tratado de hacer cosas. He querido hacer cosas. He deseado hacer cosas. Cuando nosotros llegamos a este barrio hace 5 años. Y yo llegué en una situación muy difícil, muy dura. Cuando llegué a este barrio tenía un problema cerebral. Hablaba despacio y se me olvidaban las cosas. Y a veces tenía situaciones en donde me desconectaba. Yo recuerdo que a veces estaba sentado en un lugar y aparecía acostado. Y yo decía, ¿cómo aparecía acostado? ¿Qué pasó en ese intermedio? Mi esposa me decía, te fuiste, te saliste, te fuiste a caminar y te alcancé y te traje a la cama porque estabas desconectado. Yo llegué a este barrio pensando que no podía hacer absolutamente nada, que no valía nada. Y cuando llegué a este barrio, después de haber sido pastor por años, llegué a la conclusión de que ya no podía ser pastor, que no podía pastorear una iglesia, que no podía volver a predicar. Se me olvidaban los nombres de mis hijos, se me olvidaba quién era mi esposa, se me olvidaba quiénes eran mis hijos, no lo reconocía. Así llegué acá. Hubo noches, y Dios sabe que hubo noches en donde pensé que no iba a amanecer, que no iba a abrir los ojos más. Recuerdo que hubo una noche tan crítica donde pensé realmente que ya no había nada más que hacer. Me pasé por ese día, todos estaban dormidos, pero me pasé por las camas de mis hijos y por la cama de mi esposa, me despedí silenciosamente de ellos. Y me senté a esperar la muerte. Sentía que ya no podía más. Pero estando en esa situación, Dios me habló y me dijo que Él me había enviado a esta tierra con una misión, ir a ser pastor, y que aquí iba a levantar una iglesia. Y yo le puedo decir que yo no le creía a Dios, que yo dije que eso era imposible, pero mi vida depende de Él, no de los dictámenes médicos, no de lo que la gente dice, ni siquiera de lo que yo siento.
sino de lo que Él ha dicho. Y me ha sostenido a pesar de tantas cosas. Y unido a Él he podido encontrar que se pueden hacer cosas. Yo recuerdo que estando en una situación sin trabajo, sin ingresos, sin poder salir a trabajar. Recuerdo que me fui a una cita, a una entrevista de trabajo, y cuando hablaba con esa persona se quedó mirando y me dijo, ¿pero usted tiene problemas mentales? Yo le dije, no, porque hablaba despacio, no, es que es un problema, ¿para qué viene a buscar trabajo así? Y se volteó y le dijo a la secretaria, esta gente tan loca, son bobos y vienen a que uno les dé trabajo. No, lárguese de aquí. Lárguese de aquí. No podía encontrar trabajo. Y el diablo me atormentaba. Recuerdo yo tenía noches en donde tenía sueños, en donde me veía con una carreta recogiendo basura, y allí en la carreta estaban los dos niños. Es que los niños llegaron acá pequeños. Y los tenía en la carreta y arrastrando y no tenía cómo. Pero mi hermano, Dios nos ha sostenido, nos ha sustentado, nos ha bendecido, porque mi vida no depende de lo que yo puedo hacer, sino que depende de Dios. Y la primera conclusión que podemos llegar acerca de la ansiedad de Dios, de que Dios no depende de nadie, es que primero podemos depender de Él. Hoy le invito a depender no de nosotros. Yo no estoy diciendo que deje de trabajar, que no hagan nada de lo que tiene que hacer, no. No estoy diciendo que cada día no se levante cada día con el ánimo y la esperanza y el deseo de salir adelante. Pero estoy diciendo, entienda que lo más importante de todas las cosas que usted hace es lo espiritual, porque usted depende de Dios. Su mano no lo sustenta, su fuerza no lo sustenta. Es Dios del cielo que lo guarda, que lo ayuda. Su familia no depende de usted. No depende de nosotros. Depende del Dios de los cielos, que nos ayuda, nos sustenta y nos bendice. ¿Cuántos dicen amén? Lo primero que podemos encontrar es que debemos depender de Dios. Lo segundo que podemos entender es que podemos confiar en Dios. Hay mucha gente en la cual muchas personas han dejado de confiar en Dios. Han perdido su confianza en las personas y por ende también han perdido su confianza en Dios. Gente desconfiada. Gente que dice Dios no existe, Dios no está. Ante las situaciones y las dificultades terminan diciendo Dios no es real. Pues quiero decirle hoy, Dios es tan real que es el mismo Dios que hizo que Job mordiera la tierra y luego lo levantó y le dio el doble. Es el mismo Dios que hoy nos sustenta, es el mismo Dios que nos bendice, es el mismo Dios que nos ayuda, es el mismo Dios que nos saca adelante. Confíe en el Señor. Confíe en Dios. No confíe en los... Mire, la palabra confianza viene de la palabra hebrea que significa depositar las fuerzas. Es la idea de que cuando alguien confía es que pone todas sus fuerzas sobre algo o sobre alguien. ¿Cuántos dicen amén? La confianza es poner mis fuerzas sobre alguien o sobre algo. ¿Y qué pasaría si, por ejemplo, el día de mañana yo tengo que salir? Y entonces tengo que salir y me encuentro en la calle con la hermana Rocío. Y la encuentro en la calle y le digo, hermana Rocío, ¿usted cómo está? Y en medio de todo eso me desmayo y le caigo encima. ¿Usted piensa que la hermana Rocío podrá conmigo? ¿Será capaz de traerme a la casa? La hermana Rocío hasta pálida se puso, hermano. ¿Podrá traerme hasta la casa? ¿Será capaz de tomar un vehículo y llevarme y traerme hasta acá? No, ella no tiene la fuerza. Pues mis hermanos, eso mismo pasa cuando confiamos en nosotros o en los demás. No tenemos la fuerza nosotros para sustentarnos, ni los demás para sustentarnos a nosotros. Por eso dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre. Pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Dios. ¿Sabe qué es lo que dice? Maldito el que confía en otros o que confía en sí mismo. ¿En quién debemos confiar? En el Dios de los cielos, en el que nos sustenta. Él es el que nos guarda, Él es el que nos bendice, Él es el que tiene el poder. ¿Cuántos dicen amén? Démosle un aplauso fuerte al Señor.
En Él debemos confiar. No solamente en lo económico, sino en lo emocional, en lo espiritual, en lo familiar. Confiemos en que Él hará un milagro. Además, lo tercero es que podemos concluir que nuestra adoración a Dios debe ser una adoración verdadera, ya que Él nos la necesita. Hay gente que piensa que Dios necesita de los hombres para que le adoremos. No, tiene millares de ángeles que le cantan. Hay gente que piensa que Dios necesita una compañía. Recuerdo que el hombre más inteligente del mundo decía que uno de los problemas que tenía era que no sentía que las personas fueran una compañía adecuada para él. ¿Piensa usted que el hombre más inteligente del mundo, qué hablará con uno? Imagínese eso. Imagínese que el hombre más inteligente del mundo pusiera a hablar conmigo y se pusiera a decirme, mira, ya que es que la estrella no sé de dónde se dio tal cosa, y uno, ¿qué? Yo no lo lograríamos entender. Yo no es que sea muy inteligente, pero recuerdo que cuando estaba en la iglesia empezando a ser creyente, me preocupé mucho por formarme y por tratar de entender mejor la escritura, y empecé a estudiar algunas cosas en griego, y me pidieron el favor que le enseñara a unos niños, porque habían diferentes grupos de niños, y a mí me entregaron un grupo de niños dispar. Habían niños de 3 años y otros de 6 y otros de 8. Eran como unos 10 niños que me entregaron para que les enseñara. Yo los formé, los puse ahí y les hablé les dije, hoy vamos a hablar de la reconciliación. Me recuerdo mucho. Todos los niños estaban ahí, pues, con sus caritas esperando. Entonces yo les dije, bueno, la reconciliación viene de la palabra griega catalazo. Y ellos decían, ¿qué? Claro, eran niños de 3 años, de 6 años, no entendían absolutamente nada de lo que yo les estaba diciendo. Lógicamente, lo que sucede es que si uno quiere una compañía, necesita una compañía que esté acorde a la capacidad intelectual que uno tiene, o si no, uno no va a poder tener con qué conversar. Por ejemplo, yo tengo a mis hijos que uno tiene 18 y el otro tiene 16. Si los junto con niños, seguramente, si ellos se juntaran con niños todo el tiempo, y si tal vez tuvieran que estar con niños, por ejemplo, que estuvieran en un salón con niños, pues tal vez se aburrirían, porque no tienen la capacidad de poder hablar de la misma manera, ¿cierto? Ahora, Juan no se aburre con los niños que le enseña, porque es diferente, él les enseña. Pero si sus compañeros todos fueran niños, seguramente generaría una situación donde dirían, pues, Dios mío, por eso es que las mujeres, las madres, se aburren con sus hijos, porque dicen, tengo un bebé todo el día y estoy con el bebé y el bebé no dice nada, sino que quiere estar viendo televisión y yo no tengo con quién hablar. Entonces, yo lo que le quiero preguntar es, ¿qué tipo de compañía seríamos nosotros para Dios? ¿Cómo disfrutaría Dios de nuestras conversaciones? Conversaciones raras, extrañas, tontas, quejándonos por todo. Ahora, ¿no preferiría Dios la compañía de los ángeles? Seguramente. Pero resulta que Dios es un Dios trino y no se aburre, porque el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo tienen una comunión entre ellos. Mis hermanos, debemos entender que Dios no necesita la adoración, que somos nosotros los que necesitamos adorar. Dios no necesita que le adoremos, somos nosotros los que necesitamos adorar a Dios para poder de esa manera ser plenos, totales en Dios. El domingo hubo un concierto allí en la Plaza Cívica Ciudad Victoria, hubo diferentes agrupaciones, estuvo Montesanto desde Venezuela, estuvo también algunas bandas locales, estuvo también una banda nacional, estuvo Juan Carlos Alvarado. Y yo no idealizo a nadie, no idealizo a nadie, yo no digo, yo quisiera ser como, no, yo quisiera ser como Jesús. Sin embargo, es interesante y asombroso cómo Dios usa a Juan Carlos Alvarado cantando. Y la adoración y el poder estar allí
conectados con Dios, genera en nosotros plenitud. La adoración no es necesaria para Dios, es necesaria para nosotros. Cuando adoramos a Dios, la plenitud se da en nuestras vidas. Pero por último, cuando entendemos que Dios se sostiene a sí mismo y que dependemos de Él, eso nos da identidad y propósito. Dios, todo lo que hace, todo lo que tiene, todo lo que piensa, tiene un porqué y un para qué, y Dios tiene un propósito con nosotros y lo cumplirá. ¿Cuántos dicen amén? En ocasiones pensamos que no, y llegamos a pensar que el hombre puede frustrar el plan de Dios, y eso es una locura. Eso es una locura. Ahora estamos teniendo este conflicto que se está dando en el mar Pacífico, perdón, en el mar Atlántico, y estamos mirando cómo se están apostando las fuerzas y Estados Unidos contra Venezuela, y uno escucha que se están alistando las personas en Venezuela, y uno escucha que una señora por ahí salió y dijo: yo vengo a defender mi patria, y yo soy decisiva en este conflicto. Y le preguntan: ¿cuántos años tiene? 84. Y usted conoce a otro, no conozco a nadie, pero yo soy decisiva. Uno dice: ¿qué podrá hacer la señora frente al poderío militar, el submarino nuclear y los portaaviones de Estados Unidos? Y entonces a veces pensamos que somos así, definitivos en el plan de Dios. Si yo digo que no, Dios para todo. No, Dios hará sus propósitos por encima de nosotros. Tenemos identidad y propósito en Dios. Y propósito en Dios. Dios hará lo que quiere con nosotros en el nombre de Jesús. Entonces, hoy tenemos que levantarnos y decirle al Señor: Señor, yo confío en ti. Tú no eres sustentado por nadie, nadie te sostiene, nadie te sustenta, por eso podemos creer y confiar en ti. Pero así como nadie te sustenta, todos dependemos de ti. Todos dependemos de ti. Hay un versículo que le gusta mucho a mi esposa. Venga, pastora, y de una vez oramos. Un versículo le gusta mucho a mi esposa que está por ahí en el Salmo, que dice que todos son sustentados por Dios. ¿Qué tal si nos regala ese versículo y ora por nosotros, pastor? Aleluya, poderosa palabra. ¿Qué tal si nos ponemos sobre nuestros pies? Cerramos ahí nuestros ojitos y pensamos en Dios. El versículo que dice mi esposo es: los ojos de todos esperan en ti, Señor, que tú le des su comida a su tiempo. Tú abres tu mano y con tu buena voluntad satisfaces a todos los seres vivos. El salmista ora al Señor diciéndole: Señor, los ojos de todos esperan en ti, Señor, que tú les des su comida a su tiempo. Abres tu mano y con tu buena voluntad satisfaces a todos los seres vivos. Dios, hoy creemos este versículo, creemos esta palabra, Dios, que todos los seres humanos están esperando en ti, Dios, y tú tienes buena voluntad y nos satisfaces. Tú tienes buena voluntad y nos ayudas. Tú tienes buena voluntad y no nos dejas solos. Siempre estás a nuestro lado. Siempre estás con nosotros, Dios. Tu vara y tu cayado nos infunden aliento, Dios. En cualquier momento, en cualquier situación difícil que nos encontremos, podemos abrir nuestros labios y llamarte y decirte: Dios, ayúdanos. Poder saber, Señor, que tú nos ayudas, que al instante tú estarás ahí, Señor, al momento tú estarás ahí guardándonos de la tentación, tú estarás ahí, Señor, supliendo, tú estarás ahí abriendo las ventanas de los cielos y derramando bendición sobre nosotros hasta que sobre y abunde, Dios. Por eso hoy te adoramos, Señor Jesús, te damos gracias. Hoy abra sus labios y dígale: Señor, gracias, gracias por todo este tiempo que me has sostenido. Gracias por todos los momentos en los cuales tú me has ayudado.
Gracias, Señor Jesús. No tenemos cómo pagarte, Dios, todo lo que tú has hecho por nosotros, pero sí podemos decirte, gracias, mi Dios. Gracias, mi Creador, Señor. El eterno Dios está con nosotros. El Salvador está con nosotros para salvarnos y ayudarnos. Por eso hoy abrimos nuestros labios y te adoramos, Señor. De nuestros labios salen palabras de adoración, Señor Jesús. Palabras de alabanza para ti. Mi corazón, Jesús, el único motivo para vivir. La verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación, mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Señor, te damos gracias por este tiempo especial, gracias por cada persona que hoy estuvo con nosotros, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que tú seas ayudándoles, Dios. Tú conoces cada petición, tú conoces cada anhelo, cada sueño, Dios. De ellos hoy los ponemos en tus manos y creemos, Señor Jesús, que en este mismo momento, Señor, ellos reciben respuesta a su oración, reciben respuesta a su clamor, Señor. Tú les alientas, Dios, tú les llenas de fuerza, de esperanza, y los ángeles del Señor acampan alrededor de ellos y de sus familias, Señor. Hoy declaramos, Señor, que no moriremos, sino que viviremos y contaremos las obras de Dios, Señor. Hoy declaramos que nuestros hijos, Señor, no morirán, sino que vivirán y contarán tus. Próximo domingo, 11